damos comienzo a este primer seminario, el seminario virtual organizado por el grupo de trabajo de Claxo, justamente Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina, y con el Centro Internacional Miranda de Venezuela. Se trata del primero de 3 encuentros, y a la vez se trata de un encuentro en continuidad con primeras actividades que justamente nombraba Pablo, actividades vinculadas, por un lado, a la escritura del informe Economías Populares en la Pandemia, un informe que hemos publicado en el mes de julio y hemos escrito en los primeros meses de la pandemia, de la situación de crisis que estamos viviendo, que estamos atravesando a nivel global y particularmente en este momento en América Latina, y que fue presentado acá en un conversatorio virtual el pasado 7 de agosto, en diálogo con Raquel Gutiérrez Aguilar desde México y Alfonso Hinojosa desde Bolivia, un diálogo a quien han participado además varios y varias integrantes del grupo de trabajo, un grupo de trabajo que está en su segunda etapa, digamos, en su segundo momento después de los primeros 3 años, y un grupo de trabajo que se pone el objetivo de aportar a la conceptualización de las economías populares, un tema que se ha vuelto central en los territorios urbanos y rurales en América Latina, y justamente en los últimos años y con las múltiples crisis que estamos atravesando, la conceptualización en torno a las economías populares, una serie de cruces, de perspectivas que tanto desde un punto de vista teórico, epistemológico, analítico, como desde un punto de vista político, vinculado a los debates públicos y a los procesos de organización social en distintos territorios, se han vuelto aspectos clave, aspectos, digamos, determinantes para entender una serie de cuestiones que justamente hoy comenzamos a profundizar. Durante la presentación del informe Economías Populares en la Pandemia, cartografía provisoria en tiempos de crisis y aislamiento social, les vamos a enviar el enlace del informe que está publicado en la página de Claxo. Hemos comenzado un trabajo de mapeo, por un lado, de cuestiones problemáticas y de ejes de investigación, y por otro lado, de lo que estaba registrando, lo que estaba concretamente pasando en los distintos territorios en que estamos presentes como investigadores e investigadoras que integramos el GT. Son distintos países, participamos desde Argentina, Colombia, desde Ecuador, Venezuela, México, Guatemala y Bolivia. Entonces, abarcamos distintos territorios, además, más allá de cualquier perspectiva nacionalista, sino más, digamos, desde un punto de vista de una perspectiva transnacional, de una perspectiva de cruce entre distintas disciplinas y lecturas de las dinámicas sociales. Miramos también a la multiplicidad de territorios dentro de las mismas ciudades o dentro de los mismos países, intentando una construcción transversal de reflexión, de profundización, de debates, de análisis política de los procesos en curso en la región. En este sentido, quisiera presentar los 3 encuentros del seminario y después presentar las invitadas de hoy, y las invitadas y las comentaristas que hoy nos acompañan y con quien hoy vamos a poder discutir. Les agradecemos a todos y todas y todes por la presencia, por estar acá, y esperamos que sea un espacio de enriquecimiento colectivo de la discusión, vinculada a temáticas justamente que muestran su dimensión extremadamente actual, tanto en los últimos años de crecimiento de los debates, sobre todo de los procesos de organización de las economías populares, y por otro lado, en términos de la situación dramática de la pandemia que estamos viviendo en los territorios. Los 3 ejes principales a partir del cual estamos trabajando en el grupo de investigación y en la colaboración con las otras instituciones que
con la que trabajamos en este seminario se vincula, por un lado, al análisis de la multiplicidad de las formas de trabajo y de explotación, ver las formas en que se está reconfigurando el trabajo en el capitalismo contemporáneo, los regímenes de acumulación y el cruce con la dimensión financiera, y un discurso que pone en tensión, que intenta deconstruir y reconstruir desde otra perspectiva el lenguaje de la informalidad y de la marginalidad que ha sido utilizado para nombrar estas tramas populares, que además representan, como hemos subrayado en el informe, representan ámbitos y territorios mayoritarios en muchos territorios de América Latina. La segunda cuestión tiene que ver con el cruce fundamental empujado tanto desde una perspectiva crítica, teórica, cuanto desde la perspectiva misma de los procesos sociales y de las luchas que se han dado en estos últimos años, tiene que ver con las relaciones entre economías populares y economía feminista, y particularmente en relación a los procesos y las luchas feministas en América Latina y a nivel global en estos años. Entonces, esto nos parece un segundo eje clave que hoy profundizaremos justamente en relación a lo que hemos llamado la crisis de la reproducción social y los modos, interpelando, interrogando las maneras en que las tramas de las economías populares, las formas organizativas, las dinámicas de interdependencia que visibilizan las economías populares entre dimensión reproductiva y dimensión productiva, y también de alguna forma, podríamos decir, un cruce clave en términos de identificación de los ejes de la nueva conflictividad social hoy en América Latina. Y la tercera cuestión tiene que ver con un diálogo que hemos comenzado a establecer en los últimos años como grupo de trabajo y que ya viene existiendo en distintos territorios, ámbitos en América Latina, entre el debate en torno a las economías populares, entonces heterogeneidad del trabajo, multiplicidad y pluralidad de formas organizativas, centralidad de la dimensión del trabajo de las mujeres y de las cuestiones ligadas al protagonismo de lucha y de organización también de los migrantes, de los y las migrantes, y el diálogo con el debate en torno a las tramas comunitarias y a la comunalidad y a las formas indígenas de organización, de resistencia al despojo de los territorios. Un aspecto clave, y para ir cerrando, tiene que ver con la idea de que, de alguna manera, las dinámicas, el régimen de acumulación del capital hoy reconfigura los modos vinculados a la explotación financiera, explotación de trabajos productivos y reproductivos, de trabajos desvalorizados, invisibilizados, y por otro lado, con las dinámicas de despojo que también es vinculado a la manera de extracción de valor que estas tramas comunitarias populares producen en los territorios. Entonces, ahí nos parece interesante focalizar en esta cuestión para pensar justamente los modos en que las economías populares nos permiten mapear conflictividades sociales vinculadas a cuidado, reproductiva y a dimensión territorial, que es clave en lo que nos va a que vamos a dialogar tanto con una de las invitadas que es Cristina Cielo, integrante del grupo de trabajo y docente de Flaxo Ecuador, y con Isabel Solís. Ella también nos acompaña desde Guatemala, y justamente a partir de la lucha en contra de los despojos y de las prácticas y las tramas de lo común y de la comunalidad indígena en Guatemala, nos compartirá sus lecturas, sus prácticas, sus procesos. Isabel Solís, de la comunidad Zacapulteca Quiché de Guatemala. Cuando hablamos de trama en lo común, y esto nos parece clave, no hablamos solamente de comunes en términos de recursos administrados de forma distinta o de bienes, sino hablamos de procesos sociales de organización de la dimensión productiva y reproductiva que disputan la forma de cooperación, la forma de organización, que disputan con el capital en términos de la apropiación del valor producido. Esto nos parece una cuestión clave para interpelar la relación entre economías populares y tramas de lo común.
Voy cerrando la presentación. Simplemente quería, antes de pasar la palabra a Cristina Cielo y a Isabel Solís, recordar que hoy es el primero de los 3 encuentros. Cada encuentro tendrá 2 invitadas y 3 comentaristas. Hoy nos acompañan como comentaristas Ana María Morales, desde Ecuador, integrante del GT y antropóloga del IDAES UNSAM, y Ana Julia Bustos, de la Universidad de Buenos Aires, también integrante del GT y de Argentina, y Carolina Salazar, de la Universidad Central de Venezuela, que hoy, digamos, estamos felices de tener acá para compartir y profundizar la discusión. Los próximos encuentros los anunciaremos al final. Esto es el primero de los 3 encuentros. Justamente el título, Crisis de la reproducción social, economías populares y tramas de lo común. Y a partir de esto pasaría la palabra a Cristina Cielo, integrante del GTA y de Flaxo Ecuador. Bienvenida, Cristina. Hola. Muchas gracias. Gracias, Alyosha. Gracias a todos. Qué increíble que están tantos de tantos diversos lugares. Es un gusto y es un honor también. Les agradezco a los compañeros del grupo de trabajo por como permitirme compartir un poco cómo he visto yo las discusiones que hemos tenido y anclarlos. Lo que quisiera hacer ahora es compartir con todos, bueno, con los del grupo, con quien hemos estado intercambiando ya años, y con los que están, que no les veo, pero que sé que están, un poco las discusiones que hemos tenido, aterrizándolos y anclándolos en algunos trabajos de investigación que yo he hecho y con poblaciones con quien he acompañado. Entonces, bueno, sobre todo en este contexto, en que vemos las desigualdades reproduciéndose, vemos el acceso al trabajo, a la educación, cada vez más selectivo para poblaciones que nosotros afortunadamente de alguna forma podemos participar en estos tipos de trabajos, aunque nos quedamos en casa. En este contexto, ¿qué significa apostar a las economías populares? Eso es con lo que quiero empezar. Una colega, ya la Ana Julia, ayer en una reunión preparativa para esto decía que siempre cuando hablamos de las economías populares hablamos de que es una apuesta teórica conceptual, epistemológica y política. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos decir con eso? Y esto viene no solamente de lo que yo pienso, sino que un poco en los intercambios que hemos tenido en el grupo. Partimos primero desde la economía feminista, como dijo Alyosha, porque ponemos en el centro de la economía el sostenimiento de la vida. En este periodo de crisis, pero aún antes, en la crisis de la reproducción social, al que nos ha llevado la crisis de la reproducción del capital, vemos que la expropiación de lo que es socialmente producido funciona a través de su desvalorización, su apropiación, como hemos visto en el trabajo del cuidado. Pero no es solamente el trabajo de cuidado, sino que también vemos el trabajos llamados informales, los trabajos flexibilizados en la uberización de la economía, la agricultura familiar de los campesinos pluriactivos. Son todos estos trabajos desvalorizados, pero esenciales, como vemos ahora especialmente, esenciales al capitalismo contemporáneo que buscamos nosotros con esta idea de la economía popular, que buscamos resaltar y reconocer como prácticas fundamentales que nos permiten vivir, que nos permiten a nosotros como sociedades, como comunidades reproducirnos. Esa es nuestra apuesta teórica conceptual. Si esa es nuestra apuesta teórica conceptual, nuestra apuesta epistemológica está en buscar otras formas de conocer lo que llamamos la economía. Tal como ha llegado a entenderse, la economía es un aspecto de la sociedad que de hecho ha sido como separado, ha sido cosificado, ha sido institucionalizado. Ha sido especializado su conocimiento, ha sido abstraído este conocimiento en una disciplina académica y profesional que ha llegado de hecho a concentrar en manos de pocos un poder desmesurado
en las manos de estos actores e instituciones que son muy lejanos realmente de la realidad de tanta gente. En contraste a esta abstracción de la economía, en el grupo de trabajo estamos convencidos que la comprensión de las economías populares solo puede venir de la mano de los actores y las actores de los sectores populares, conociendo, compartiendo sus subjetividades, sus deseos, sus prácticas, sus territorios y su organización, tanto sociocultural como política. Y en eso llegamos al tercer aspecto de la apuesta de este grupo, la apuesta política de la economía popular. Nosotros buscamos identificar en las economías populares, en su heterogeneidad, en su diversidad, el horizonte común que compartimos con los movimientos sociales que buscamos transformar la organización de nuestras sociedades, poniendo la vida en el centro. Así de simple. Entonces, bueno, eso es un poco las conversaciones que hemos tenido. Espero los del grupo de trabajo que he representado bien algunas de nuestras perspectivas. Y ahora lo que me gustaría hacer es describir algunas dimensiones de las economías populares a partir de 3 ámbitos en los que he trabajado yo. Son lugares muy diversos, los barrios periurbanos de Cochabamba, comunidades amazónicas en transformación, y con grupos de mujeres afrodescendientes en Esmeraldas. En estos lugares diversos, lo que buscaré hacer es señalar unas dimensiones que nos puedan ayudar a comprender las economías populares y profundizar en algunas caracterizaciones ya de ellos. Aquí es donde ya quisiera compartir pantalla. A ver si me funciona. A ver. Ya. Ups. A ver. Perfecto, ¿sí Cristina. Perfecto, ya. Está un poco lento cargándose. No se ve la... ya, ahí está. Perfecto. Ya, muy bien. Y aún me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, imagino que sí. Voy a imaginar que sí. Ya. Te escuchamos claramente y podemos ver tu pantalla también. Perfecto. Ya, en particular lo que quisiera ver, lo que quisiera compartir, es que en la Constitución de las economías populares, espera, voy a apagar, espera, perdón, voy a apagar este video. Ya. En la Constitución de las economías populares vemos que hay también una Constitución de lo común. Ese común, sin embargo, voy a hacerlo un poco más grande. Ya, perdón. Ya, esa constitución de lo común, lo que quisiera mostrar en mirar estas experiencias es que es un común que es muy diverso e incluso tiene sus desigualdades. También quisiera mirar que las economías populares están imbricadas en dimensiones ecológicas y afectivas, también en dinámicas institucionales y de la economía del mercado, y que también quiero mirar y señalar por lo menos algunas contradicciones y complejidades que atraviesan las economías populares. El primer escenario donde les quisiera llevar es a los barrios periurbanos de Cochabamba, donde yo investigué, aprendí al lado de sus pobladores hace ya algunos años. Ahí conocí a dirigentes, vecinos, migrantes recientes, todas estas personas, familias que ocupaban, se posesionaban y defendían sus maradas a partir de sus esfuerzos y las legitimidades que proclamaban. Llegué ahí a comprender las maneras en que prácticas organizativas pueden producir lógicas colectivas muy diversas. Si bien en cada uno, trabajé en 3 barrios en la zona sur de Cochabamba, si bien en cada uno de los barrios se constituyen identidades colectivas comunitarias, estos comunes autogestionadas no funcionaban de forma independiente del mercado privatizador o las instituciones públicas municipales. Ups, perdón. Ya. En uno de los barrios,
los dirigentes profesionales trabajaban de forma concienzuda, eran dirigentes muy efectivos para mejorar el barrio y titular sus predios. Y de hecho los estaban titularizando de forma individual. Esto fue uno de los primeros barrios donde trabajé en esta zona sur, que llegó a establecer una red barrial de agua, en parte por sus posibilidades de negociar con organizaciones municipales, no gubernamentales y organizaciones también internacionales. En este otro barrio ahora había una cultura minera, una unidad contrahegemónica. Ellos llevaban una autogestión corporativa. Ahí vemos en la foto de la parte de la derecha, estaban construyendo, sobre todo las mujeres, su red de agua a través de participación comunitaria. Ellos también demandaban la titulación colectiva de sus tierras. En otro de los, finalmente, el tercer barrio donde trabajé, los y las migrantes campesinos reproducían sus formas de vida de las comunidades de donde venían. Tenían reuniones pequeñas, comunitarias, compartiendo sus preocupaciones, por ejemplo, del hijo de los vecinos que no aparecía, y también ellos no tenían una red de agua así, sino que compartían su escasa agua, que llegaba muy de vez en cuando el otro vecino lo necesitaba. En todos estos barrios, las economías populares se pueden comprender como las prácticas y las lógicas compartidas que se tejían en diversas formas de trabajo, de reproducción social, de autoridades que legitimaban y de intersubjetividad. A mí me interesaba mucho esa parte. Las subjetividades en colectivo, a mí me parece que nos ayudan a pensar la organización del ser social, y también nos puede ayudar a pensar su politicidad. Yo aprendí en estos barrios de la zona sur de Cochabamba que lo colectivo y lo autogestionado también puede crear posiciones diferenciadas y desiguales en estos espacios comunes, según cómo estos barrios y sus vecinos, sus autoridades, interactuaban con estructuras y entidades públicas y privadas. En el primer barrio efectivamente lograron mejoras barriales, pero eso, es la foto de la izquierda, fue acompañado por una marginalización de sus pobladores menos formados y con menores ingresos. En el segundo barrio contrahegemónico, ahí es la foto del centro que lo representa, sí lograron una unidad importante que sostenía demandas alternativas, como la propiedad colectiva frente al municipio. Pero en ese barrio también se marcaban fronteras que claramente definían sus enemigos. Finalmente, en el barrio, con formas organizativas más comunitarias, este fue el lugar en el que las preocupaciones, por ejemplo, de las mujeres más se representaban en las decisiones barriales. Sin embargo, este barrio también fue la que más difícilmente lograba sus demandas frente al municipio. Ahí solamente quería señalar como estas diferencias para pensar en la diversidad de formas de constituir lo colectivo, que se deben a historias particulares, a prácticas colectivas y a las distintas formas que cada grupo de gente, cada grupo de vecinos se articulaba, no solamente con el municipio, con el mercado, sino con distintas escalas de lo común. Asimismo, se definían las características de cada lugar para la organización social de su reproducción colectiva. Ya, entonces eso es el primer momento de llevarles a Cochabamba. En un segundo momento yo les quisiera llevar a la Amazonía ecuatoriana, en plena transformación por la expansión petrolera. Esto viene de una investigación que trabajé con colegas en la Flaxo sobre la transformación del cuidado en lugares del circuito petrolero. Trabajamos en diferentes lugares, pero yo sobre todo trabajé en el norte amazónico, en una zona, la zona de Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos. Y es ahí donde más claramente entendí las relaciones entre las dinámicas reproductivas de las poblaciones que ahí vivían y sus culturas y sus ecologías afectivas, la relación de esos con las políticas y economías nacionales que están insertados en estructuras de la economía global.
Entonces, en este periodo, lo estábamos mirando sobre todo en los últimos años, en el periodo correísta del boom petrolero, en la que se estaba buscando incorporar a las poblaciones amazónicas a la economía nacional neoextractivista. La convivencia indígena históricamente ha incluido la reproducción de sus entornos, no solamente sociales, sino nosotros sabemos también sus entornos naturales. Las poblaciones amazónicas han establecido sus comunalidades a través de sus vínculos interdependientes con su medio ambiente muy diverso, tanto con humanos como con no humanos. En este sentido, la sostenibilidad territorial y ecológica, lo que es la reproducción misma de la vida, no se logra sino articulando la diversidad entre humanos, animales, elementos naturales y también elementos espirituales, que eran muy centrales para las poblaciones, que son muy centrales para las comunidades amazónicas. Pero con la expansión de la frontera extractiva, las comunidades indígenas son cada vez más incorporadas al proyecto nacional. Lo que estas fotos muestran es la incorporación de la zona de Cuyabeno, que les mostré antes en la mapa, a través de proyectos de desarrollo como llamada Ciudad del Milenio. Esta ciudad fue establecida en una comunidad indígena que es solo accesible por lancha, por horas, por el río Guarico. Y es un lugar bien extraño, es como una especie de urbanización, tiene su propia escuela del milenio y la idea era ahí devolver desarrollo a estas comunidades que son impactados por la industria petrolera y ahí también que haya algún acceso, aunque fue un acceso dependiente e inseguro, de los hombres, de los pobladores varones a los trabajos del sector petrolero. Ahí lo que presencié era la subordinación de la organización reproductiva de la vida a estas lógicas de desarrollo. Lo que cambia con la entrada, y no nos sorprenderá a ninguno, lo que cambia con la entrada de la explotación petrolera es la transformación de lo que significa el cuidado. Si en un momento era el cuidado del medio ambiente, de los animales, de los espíritus, era la reproducción misma de la vida, ahora el cuidado conlleva una dependencia al mercado de trabajo y el consumo comercial. Aún se cuida, y todo el mundo aún se cuida, en las ciudades aún nos cuidamos, pero en este lugar lo que vimos era una delimitación muy repentina, muy rápida, muy violenta del cuidado a lo que es la familia, al hogar, un cuidado más social y menos ecológica. Es contra esta transformación, de estos tipos de transformaciones, que finalmente son transformaciones ontológicas, que se movilizan las indígenas antiextractivas y especialmente las mujeres amazónicas. Para ellas, reproducir, producir, incluso cazar, es cuidar. En esta comprensión del cuidado, significa que uno se hace responsable no solamente materialmente de lo que está alrededor de uno, pero también en términos de mutua pertenencia. Las mujeres amazónicas se movilizan para defender esta pertenencia y esta interdependencia. Es también esta interdependencia de la ecología efectiva que nos puede dar otras luces para pensar las economías populares. Para mí, yo he querido entrar en ello ahora, pero he querido pensar las territorialidades del cuidado, cómo cuidar crea territorios de mutua pertenencia, que son una organización, no solamente una organización social para la reproducción de la vida, pero también que tienen su dimensión afectiva y ecológica. Entonces, eso para terminar este segundo ámbito, este segundo escenario a donde les quiero llevar a las comunidades amazónicas, que nos pueden ayudar a recordar que tenemos que prestar atención a las transformaciones de la reproducción, la ecología, la pertenencia y la interdependencia cuando lugares se incorporan a mercados globalizados.
qué es lo que pasa en esos momentos y en esos lugares. Ya. El tercer y el último lugar donde les quiero llevar es finalmente, más recientemente, a mí me han llevado mis investigaciones a Esmeraldas, a una provincia de Ecuador fronteriza con Colombia, una provincia que en los últimos años vive los estragos de la violencia que expande, que desborda los márgenes del proceso de paz. En Esmeraldas, trabajando ahí con un grupo de mujeres, mujeres de asfalto se llaman, yo he aprendido de las contradicciones y aún así de las esperanzas de sus actividades para sustentar a sus familias. Para ellas, sobre todo las que reproducen sus vidas y las de sus familias en condiciones bastante precarias en la ciudad de Esmeraldas, el trabajo reproductivo y lo que los economistas llaman trabajos informales, no son separados. Y también yo he visto que ahí hay una conciencia, organización política importante de mujeres de base en la ciudad y en la zona y en la provincia. Sin embargo, en un contexto de incremento de violencia y de la incorporación de las actividades cotidianas al narcotráfico, también hay una imbricación de las economías populares con las economías ilegales y jerarquías y redes violentas. Esmeraldas es, además, una provincia en la que la agroindustria ha llevado a una pérdida creciente de territorio, mayores dificultades para mantener a las familias y a las comunidades. Y hay una refinería en la ciudad que se estableció en los años 70, que ha dejado aire y agua contaminado sin el desarrollo local que se había esperado. La contaminación ambiental, el despojo territorial, el aumento de la precariedad material proporcionan un contexto fértil en este contexto de la expansión de redes de narcotráfico. Ahí en este contexto es un contexto fértil para las oportunidades que ofrece el comercio ilegal. Un habitante de Esmeraldas nos contó, y esto es una cita, es lo que decía: si eres pobre, si tienes 3, 4, 5 niños y la pesca ya no te proporciona nada, o en cualquier trabajo al que no puedes llegar a fin de mes, igual viene y te dice que puedes llevar este paquete a tal o cual lugar y te pagarán $3,000 o $4,000, lo vas a hacer. Eso es lo que hace la pobreza, y no hay políticas estatales del gobierno que ayuden, ni trabajo, ni salud, ni educación. Entonces, especialmente para los esmeraldeños dependientes de la pesca, quienes han visto, de hecho, sus posibilidades de cosecha disminuir debido a la contaminación y degradación del medio ambiente por las industrias extractivas, especialmente para ellos hay las posibilidades de lo que llaman los viajes milagrosos, en las que se arriesgan no solamente sus medios de vida, sino que sus vidas mismas para ganar sumas extraordinarias. El narcotráfico proporciona redes dispuestas a integrar a los esmeraldeños cuya reproducción vital está en peligro. Ahora, esta investigación y estas conversaciones en Esmeraldas lo realizaba en conjunto con otras investigadoras, otras colegas antes de la pandemia. Yo no he estado en territorio desde febrero y hace falta mejor comprender el impacto en lugares y poblaciones que ya son vulnerables a la violencia de las economías y autoridades paraestatales. Pero de hecho son estas mismas redes violentas que a veces sacrifican a sus integrantes, que también apoyan a las economías populares y se legitiman esos sectores. La figura de un líder de grupo guerrillero que fue tildado de terrorista por el Estado, recuerdo que nos contaban que los niños esmeraldeños lo consideraban, me parece que tengo, sí, ahí lo tengo, lo consideraban un héroe, se peleaban cuando estaban jugando, por quién iba a poder ser el guacho, porque de hecho estas redes también defendían a las comunidades y les daban trabajo. Bueno, estas experiencias, ya terminando esta parte, y bueno, ya terminando todo, estas experiencias en Esmeraldas nos muestran que hay redes jerárquicas y violentas que también hacen parte de las economías populares.
Son estas contradicciones que también hemos de reconocer cuando apostamos, intentamos pensar en lo que son las economías populares. Ya, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, no, ¿sabes? No voy a dejar de compartir, no tienen que verme. Tengo para cerrar, una pequeña cosa más, que un poco para cerrar. He contado, bueno, una variedad de experiencias, pero en ellos lo que he querido señalar es la diversidad. Por un lado, la diversidad de los comunes específicos, concretos, actualmente existentes, que se tienen que construir para la reproducción social. Quería señalar también las relaciones de las economías populares, tanto con dimensiones ecológicas y efectivas, también con políticas y estructuras de la economía del mercado. Y también quería señalar las contradicciones y las complejidades de las economías populares. Junto con nuestra apuesta teórica, conceptual, epistemológica y política, con la cual empecé, debemos profundizar en lo que podemos pensar como ecologías complejas, también urbanas, en las que relaciones de constitución mutua emergen entre seres que ocupan espacios compartidos y en relación con lógicas y estructuras de poder que también los atraviesan. Así, la esperanza es que así, con este trabajo, yo hago un trabajo más académico, pero en colaboración con los colegas, los compañeros y compañeras que hacen trabajo más en el territorio, tenemos que aprender, tenemos que poder identificar las capacidades políticas de los colectivos constituidos por estas diversas prácticas para la subsistencia, estas diversas economías populares. Vemos que son siempre cruzadas por marcos del capital o por sus desigualdades estructurantes, pero sabemos que también nos escapa. En este momento tan crítico, esperamos que tal perspectiva analítica nos pueda ayudar a comprender mejor interdependencias, el sostenimiento de la vida, los territorios que construimos y también las escalas y las politicidades de los colectivos que nos llamamos a cuidar. Eso nomás. Voy a dejar de compartir y cerrar. Ya. Eso. Bueno, muchas gracias, Cristina. Son muchísimas las cuestiones que surgen de tu presentación y de tu ponencia, vinculado a las maneras en que presentaste las apuestas. Me gustó mucho la manera en que presentaste las apuestas, justamente, ¿no?, políticas teóricas del GT, de las maneras en que venimos trabajando, cada uno, cada una, en sus territorios, espacios, con organizaciones populares, con comunidades, con sindicatos, con movimientos feministas, indígenas, y a la vez participando de estos espacios y construyendo desde ahí una perspectiva también de profundización de los que entendemos hoy como las conflictividades sociales entre un régimen de acumulación, de extracción y formas de organización, formas de organización política y a la vez económica y a la vez social que permiten en las crisis y justamente disputar los modos, ¿no?, de vida, disputar la riqueza que es producida, disputar justamente también los lenguajes de nombrar estas tramas. Y en este sentido pasamos la palabra y después tendremos tiempo para volver sobre los temas y también el anclaje que justamente Cristina nos mostrabas, anclaje específico a experiencias, territorio, la materialidad de cuerpos y de experiencias con quien dialogamos y a partir de las cuales nombramos y conceptualizamos en torno a las economías populares. Entonces eso nos parece muy clave y a partir de eso
paso la palabra a Isabel Solís, desde Guatemala. Gracias, Isabel, por estar con nosotros, con nosotras, con todos. Y te pasaría directamente la palabra para tu presentación y luego seguir dialogando y profundizando. Isabel, ¿tenés el micrófono apagado? Perfecto. Perdón. Buenas tardes. Espero que me escuchen bien y la verdad que es una suerte que haya señal, porque aquí, en el lugar donde me encuentro, ha sido complicado con la señal. Entonces, tengo que ubicarme así en lugarcito para poder escuchar. Te escuchamos perfectamente. Muy bien. Mucho gusto. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando y también a las compañeras y compañeros que son parte organizador de este evento. Pues es un evento, pienso que bastante importante, sobre todo en estos contextos en que nos encontramos. Pues bueno, trataré de compartirles cierta experiencia. Quizá mi experiencia es una mezcla entre lo académico y desde la defensa de los territorios, porque ahí he estado acompañando y siendo parte, porque el territorio donde yo vivo también es un territorio donde hemos sufrido despojo históricamente. Bueno, el tema de economía popular está muy vinculado a la economía de los pueblos, ¿verdad? Y en especial de los pueblos indígenas. Desde ese enfoque voy a tratar de compartirles, porque esta economía tiene que ver y está muy vinculado con el tema de la visión, con el tema de la idea de la existencia, nuestra relación con la naturaleza, etcétera, y que a través de eso pues surgen variedad de creatividad en cuanto a la economía para poder sobrevivir. En ese sentido, es que mayormente los pueblos, o principalmente esta economía popular que le llaman ustedes, si se estudiaran a fondo, es la economía que ha sostenido a los diferentes países, y en este caso de Guatemala, es la economía básica y principal y clave, diría yo, para la vida de la población, porque es la que produce la diversidad de alimentos, es la que nos llena la mesa de frutas, nos llena la mesa de verduras, y es precisamente esa economía es la que nos ha mantenido vivas y vivos durante más de cientos de años ante un sistema que lo único que ha buscado es la desaparición precisamente de estas formas creativas de los pueblos. En ese sentido, quisiera también recordar muchas anécdotas en la lucha de diferentes comunidades, especialmente en la parte norte de Guatemala, en donde los pueblos constantemente han sufrido despojos, pero también han estado en resistencia. Y esa misma resistencia es que ha hecho a que los mismos pueblos, y principalmente las mujeres, han tenido creatividad en la diversificación de los cultivos. En la mayoría de los pueblos, cuando vamos, me imagino que también ustedes cuando han ido a diferentes pueblos donde hay pueblos indígenas o otros grupos que trabajan de manera colectiva, no hace falta la alimentación diversificada. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido de monocultivo. Más bien tiene un sentido un poco más relacionado a la naturaleza. Es decir, todos estos conocimientos también no solo es creatividad, sino que también se ha aprendido mucho de la naturaleza. Por ejemplo, si hay un pedazo de tierra y uno deja muchos años ahí sin tocarla ni sembrar, pues tal vez unos 10 años después uno llega y mira que hay
muchas plantas, diversas plantas que crecen. Más o menos eso es la lógica de estas prácticas comunitarias. Quisiera recordar una anécdota de una comunidad quechí en Izabal, es un departamento de Guatemala. En cierto momento las comunidades estaban defendiendo porque estaban amenazadas de ser desalojados por imposición de una política de una supuesta protección al medio ambiente. Entonces, las comunidades empezaron a defenderse. ¿Por qué? Porque esa área ha sido pues protegida por cientos de años por las mismas comunidades y no es lógico, no es justo ni legal que sean desalojados de sus propias riquezas. Cuando estaban en esa lucha, resulta que en un momento llegó el presidente de la República a visitarlos, porque al presidente de la República no le interesaba que se conociera esta resistencia. Y cuando el presidente junto a su esposa llegó al lugar, reunió precisamente a grupos de mujeres y las mujeres se reunieron. Y la esposa del presidente le dice que no sigan haciendo problemas y que incluso ellos como funcionarios públicos habían tenido información de que posiblemente más comunidades se iban a levantar. Y entonces el presidente estaba preocupado de eso y que por eso iba a atender la situación de ellos. Y estaba proponiendo darles una famosa bolsa solidaria, además de 300 quetzales mensuales. Pero lo interesante es la respuesta de las mujeres. Y ellas dijeron de que primero no habían solicitado la presencia del presidente y les extrañaba que estuvieran en ese lugar. Segundo, no les interesaba el dinero porque en el lugar tenían suficiente comida, porque ellos tenían el bosque donde poder cultivar de variedades de frutas y de verduras, pero al mismo tiempo tienen el mar, tienen el río donde poder pescar y por lo tanto no necesitaban los 300 quetzales, porque sabían que con los 300 quetzales podría ser efecto posteriormente de desalojo y de despojo. Esa anécdota pues me deja, la verdad, mucho en qué pensar, que en otros pueblos a veces no ha sido la misma respuesta. La misma anécdota pasó en otro pueblo. Un funcionario público llegó a ese municipio hace 20 años aproximadamente y fue a ofrecer un proyecto de agua potable, porque a la par de la comunidad pasaba un río, un gran río. Resulta que la comunidad dijo que les parecía extraño que hayan llegado a ofrecer un proyecto de agua potable, mientras hay otras comunidades que llevaban años solicitando tales proyectos y nunca habían recibido una respuesta. Y ellos que no habían solicitado, les estaba llegando a ofrecer. Entonces le dijeron al funcionario, mire, no necesitamos ese proyecto, porque lo único que estamos pensando es que posiblemente ustedes les interese el río y entonces nos vayan a dejar solamente el chorro y quién sabe sin agua posteriormente. 20 años después, ese río, ahora hay un problema ahí porque se está instalando varias hidroeléctricas. Eso es en Alta Verapaz. Bueno, estoy poniendo esto en situación porque la economía, precisamente esta economía comunitaria o esta economía de pueblos está resistiendo ante proyectos extractivos, pero esta economía precisamente es la que nos está sosteniendo ahora en estos contextos de pandemia, donde la situación no solo difícil es a nivel general, sino que no nos estamos muriendo de hambre, porque es precisamente esa economía la que nos está dando de comer ahora. A pesar de que las empresas grandes no están funcionando porque, como dicen en las comunidades, no consumimos petróleo, no consumimos palma africana y tampoco consumimos suficiente caña de azúcar. Por lo tanto, eso es interesante porque entonces
lo que entiendo en esta situación es que esta economía de los pueblos, esta economía de las comunidades, no le fortalece ni le conviene a esa economía capitalista que su objetivo es acumular, es extraer, no es, digamos, no se coordinan, no es una economía que se pueda decir incluyente. Por lo tanto, a este sistema no le conviene la existencia de esas economías. Precisamente esa es la situación. Si los estados comprendieran la importancia de estas economías, cada país, su desarrollo sería otro. Hay un estudio hecho por no sé cuántos minutos, disculpe que cuando empiezo a hablar ya no paro, me quedan, pero hay un estudio hecho en Guatemala sobre palma africana y caña de azúcar, que sería, me imagino que algunos ya lo han visto. El autor es Alberto Alonso, en español creo. Hacía una comparación entre lo que produce y lo que deja en los territorios la palma africana y la caña de azúcar, y lo que producen los campesinos y lo que dejan en el territorio. Y esto es importante porque la mayoría de las empresas extractivas llegan en las regiones, llegan en los territorios ofreciendo empleo. Y muchas veces los gobiernos, incluso muchos académicos, piensan de que nos oponemos al desarrollo al no permitir la entrada de estos megaproyectos. Sin embargo, está mostrado que ellos cuando ofrecen desarrollo se están refiriendo a generación de empleo. Y mucha gente piensa que teniendo un empleo, pues como que la situación cambiara. Este estudio nos muestra de que las empresas palmera ofrecen 10 veces menos empleo que campesinos que producen maíz y frijol. Eso es interesante porque no solo que no ofrecen, en la práctica no se da ese empleo según el discurso, sino que además la producción que se da, como es la palma, no deja beneficios al territorio. Y ahí muestra datos también cómo esta situación de empleo no solo es irreal, sino que a nivel nacional estos productos no nos deja mayores ganancias, supuestamente que es para la economía nacional. Entonces, me parece bastante interesante porque la mayoría, especialmente los pueblos originarios, el caso de Guatemala, pues nuestra alimentación básica es el maíz, el frijol, todo lo que es hortaliza. Y entonces, la que nos mantiene precisamente esto. Entonces, quisiera hablar de estos ejemplos. Por ejemplo, dicen de que la palma africana emplea 58 jornales por una manzana de terreno. Una manzana de terreno significa 16 cuerdas, una cuerda tiene 25 metros cuadrados, bueno, hay que hacer matemática. Mientras que cuando se siembra maíz y frijol, emplea 155 jornales por manzana. Esos son datos interesantes porque no solo es que sí baja ese discurso que llevan las empresas, es una realidad práctica y que las comunidades y los pueblos indígenas nos tenemos que dar cuenta de eso. Claro, los pueblos que estamos en resistencia, los pueblos que siguen defendiendo su territorio están claros en eso. Pero yo sé que hay otros grupos que a veces no se dimensiona, no se valora toda esa economía que es real, pero como no es una economía que fortalece a ciertas familias únicamente, entonces no se valora. Eso es interesante también incluso para todo académico, para todo analista, para que pueda contribuir a visibilizar este valor. En todo esto, quería un poco quizá terminar con esta parte del tema de las mujeres. Por ejemplo, todo el tema de en Guatemala le llamamos finca,
donde se establecen las grandes fincas, mayormente son obligados los hombres a trabajar en jornadas largas de trabajo, y las personas que se ocupan para la alimentación, para la producción familiar, son las mujeres. Y son precisamente esas mujeres que han mantenido las familias propias, pero también las familias de grandes empresarios del país. Y eso se puede mostrar en números qué significa eso. Eso es interesante porque entonces mucha parte de esta economía de las comunidades la siguen sosteniendo mujeres, porque no se está pensando en economías, megaproyectos, ni solo es de exportación. Eso quisiera aportar. Igual quizá podemos seguir dialogando de acuerdo a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tus aportes, por tus contribuciones. Isabel Solís, Zacaputeca Quiché de Guatemala, que hoy nos acompaña en este evento, aportando elementos claves, además, que ahora vamos a, junto con las contribuciones de Cristina, a poner en diálogo con las comentaristas invitadas a participar del encuentro de hoy. Me parece además muy importante subrayar, ya lo decía en el comienzo y en el informe que escribimos como grupo de trabajo, justamente planteamos que las economías populares hoy, por un lado, son las que están funcionando como territorios, lugares, superficies de inscripción de la crisis, y los territorios que están sufriendo más las múltiples crisis económica, ecológica, social, sanitaria, y a la vez son los espacios clave de respuesta, de resistencia, de posibilidades de sostenibilidad de la vida. Y en este sentido, justamente, entre economías populares y economías feministas es una cuestión clave. Y por otro lado, también la dimensión de, digamos, de conflictividad en términos de disputa de lo que se configura como esencial y no, y lo que se configura como reconocimiento de multiplicidad de trabajos reproductivos comunitarios, y justamente, como decía Isabel recién, de los que permitan en esta situación de pandemia, de aislamiento, de cuarentena, bueno, hemos visto la multiplicidad también de maneras de gestión desde los estados nacionales, y desde los territorios y la experiencia de autogestión de esta situación pandémica. Y justamente a partir de eso quería dejar la palabra en primer lugar a Ana María Morales, desde Ecuador, integrante del GT y antropóloga también. Bienvenida, Ana. Y al seguir a Carolina Salazar, desde Venezuela, y finalmente a Ana Julia Bustos, también desde Argentina. Ahí me parece que estos, por un lado, las lecturas transversales y por otros, los propios lenguajes y experiencias de los territorios y las imbricaciones entre debates, procesos sociales de las economías populares con especificidades, también es importante relevarlas justamente con estas modalidades específicas también de nombrar de las economías, me parece clave. Entonces, a partir de eso les dejo las palabras y después seguiremos con, les recuerdo que pueden dejar, ya llegaron varias preguntas que después le pondremos a todas las invitadas en la sección Question and Answer en la barra de Zoom, y después volveremos a las invitadas con un cierre final a partir del diálogo. Ana María. Listo. Buenas tardes, noches con todas, todos y todes. Bueno, igual que todas, contenta de saber que estamos desde tantos países ahora conectados y también
traer algo que mencionaba Leosia, que es de qué manera las cosas que nos han compartido Cristina e Isabel las podemos conectar a otros territorios y reflexiones. Primero, algo que quería comentar es que Cristina inicialmente comentaba cómo la economía popular, lo que entendemos por economías populares, todavía es algo que está como en construcción y es un tejido, digamos, es algo que ahora estamos tratando de conectar a diferentes territorios, diferentes em, realidades. Y ahí, tomando, digamos, los casos que mencionaba Cristina, que mencionaba Isabel, creo que es muy, muy, muy importante, por un lado, de qué manera tomar en cuenta como otros territorios y reflexiones. Nos estamos acercando a las economías populares, sobre todo en el contexto actual, donde no solo estamos viviendo la pandemia, la crisis sanitaria, sino la crisis económica, que al menos en el Ecuador se está agudizando día a día. Y por otro lado, también cómo en las economías populares también nos estamos acercando, estamos comprendiendo economías, trabajos que han sido históricamente también trabajos feminizados, desvalorizados, y digamos como esa desvalorización tiene diferentes maneras de materializarse y que se materializa más profundamente en la vida de las mujeres. Digamos, los casos y bueno, por otro lado, pensaba en los casos que mencionaba Cristina de la Amazonía, del Cochabamba, por un lado, de Esmeraldas, del norte de Esmeraldas, tomar en cuenta cómo nos estamos acercando en Ecuador, lo mencionaba Isabel, ahí hay algo, bueno, una conexión que se me vino a la mente inmediatamente al escuchar a Isabel, es la de la palma africana, y de ella. Y por otro lado, ver bien, la palma africana en Esmeraldas, en el Ecuador, ha significado un proceso de desterritorialización muy, muy, muy importante que ha cargado, además del proceso de destierro en sí, mucha violencia. Y en ese sentido, quería históricamente y qué sectores de la economía popular, sus quehaceres, las estrategias de subsistencia que encontramos allí, cómo estaba, de cómo están relacionados con procesos de destierro, de despojo, con procesos extractivistas, de desplazamiento forzado, inclusive no pensar en procesos que son muy, muy actuales, que los vemos muy actuales. Disculpa, Ana María, pensando en procesos, por un lado, sí. Disculpa, si puedes, por las dudas, apagar el video un momento para que se estabilice la conexión, ya que nos están señalando. De Esmeralda, de capacitación, tiene una conexión que se me vino a la mente. Por otro lado, estaba en unificado eso de en el Ecuador, así que es muy importante preguntarnos, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ahora sí, mejor. Mejor. Bien. Bueno, estaba hablando de la relación que existe en algunos sectores con los procesos de desterritorialización y quería como remitirme, por ejemplo, en el caso del Ecuador, preguntarnos, por ejemplo, qué nos dice la reforma agraria y el proceso post-reforma agraria que implicó donde se instalaron algunas políticas neoliberales, por ejemplo, de monocultivo, y cuál es el impacto que tienen en la actualidad, por ejemplo, en el costo y la ganancia que tiene ahora cultivar la tierra, que es una de las causas o motivos de migración
de migración interna o de migración, digamos, a otros países, para, para dedicarse o crear, digamos, nuevos espacios o estrategias de subsistencia ligadas a la economía popular. Y en ese sentido, vinculado a la tierra, digamos, al territorio, pensaba también en cómo está relacionada la propiedad patriarcal, ¿no? Si se puede hablar, por ejemplo, de un patriarcado de la tierra, tomando lo que plantea Federici desde el patriarcado del salario, y ver el impacto que tiene en gran medida la tierra que ha sido históricamente, que le ha correspondido históricamente a los hombres, pero donde las mujeres no han dejado de trabajarla. Se me viene a la mente la imagen que mostraba Cristina de la comunidad amazónica, donde se ve como ya una transformación de la territorialidad comunal, de la interacción, de la relación, ¿no? Y, y bueno, como tratando de aterrizar estas ideas también que, que he compartido, también todas estas ideas, digamos, yo las he visto también cómo han aterrizado en comunidades afroecuatorianas, pero de la Sierra Norte, donde, digamos, como un efecto justo de las políticas post-reforma agraria, donde se materializa una pérdida importante de tierra, sobre todo para las mujeres, las estrategias de subsistencia que perduran hasta ahora, pensemos en los 60, 70, es justamente el comercio y el contrabando. Y retomando ahí lo que mencionaba y compartía Cristina, sobre todo del contexto de Esmeraldas, que fue el último caso que, que mencionó, se me vienen como algunas preguntas. Una de ellas es si debemos prestar más atención a las políticas públicas que atentan a la economía popular, digamos, preguntarnos en qué grado, si es que las están criminalizando, si hay un carácter, digamos, punitivo que está interviniendo también en estos quehaceres económicos. Y también creo que es con lo que mencionaba Cris, sobre todo del caso de Esmeraldas, el caso del Huacho, que bueno, fue un episodio muy, 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 que en el Ecuador, digamos, causó como mucha conmoción. El caso del Huacho sí generó una especie de campaña de criminalización que en ese caso sí estaba relacionada a grupos armados, a narcotráfico, qué sé yo, pero que esa campaña de criminalización que se construyó alrededor del Huacho impactó en las economías populares por el carácter racista que tenía esa campaña. Entonces, también lo que se me viene es, digamos, la importancia de ver o de reflexionar sobre cómo el racismo también está aterrizando, está afectando, está criminalizando a las poblaciones afrodescendientes, africanas, indígenas, bueno, en su quehacer, en las tramas que permiten su subsistencia, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias.
Continuamos. No sé si está ahí Alioska. Sí, estaba compartiendo la pantalla, no sé si se vio y se me bloqueó. Sí, se vio el flyer de la actividad. Ah, perfecto esto. Muchas gracias, Ana María, por tu contribución desde el trabajo que estás llevando adelante en Ecuador y las temáticas que plantea. Pasaría la palabra directamente a Carolina. Carolina Salazar, Universidad Central de Venezuela, y después Ana Julia Bustos, de la Universidad de Buenos Aires. De acuerdo, gracias. Saludos a todos. Yo comienzo por, un par de inquietudes que me quedan luego de escuchar tanto a Cristina como a Isabel, ¿no? La primera es que me queda una inquietud, digamos, respecto a la caracterización de las experiencias referidas, ¿no? En términos de, digamos, las formas de organización del trabajo y de los propios trabajadores en estas experiencias, ¿no? Y eso justamente por lo que aporta a la apuesta política a la que se refería Cristina en su intervención, ¿no? A la multiplicación, digamos, de experiencias, de saberes, incluso, y además un asunto que pudiéramos pensar en términos muy concretos, ya voy a pasar a explicar mis propios marcos de referencia, ¿no? Para hacer esta lectura, ¿no? A ver, y me refiero justamente a eso. En mi caso, yo, digamos, me aproximo a la cuestión de la economía, de las economías populares, desde el estudio sobre empresas recuperadas por trabajadores en Venezuela, ¿no? Pero además son empresas recuperadas, constituidas como empresas de propiedad social directa comunal. Recordemos que desde el año 2010 en el país se reconoce la propiedad social sobre medios de producción, y esa ley da origen a algunas nuevas formas jurídicas para el desarrollo de la actividad productiva, ¿no? En términos conceptuales, por supuesto, empresas recuperadas por trabajadores en los términos en los que se viene trabajando particularmente desde Argentina, a través del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, y también desde el propio espacio de encuentro de trabajadores que se ha venido llamando Economía de los Trabajadores, ¿no? Un espacio que tiene ya, digamos, que se viene reuniendo sistemáticamente desde el año 2007. Desde ese lugar, algunos, digamos, pudiéramos plantearlo en términos de algunos aportes para esta dimensión teórico-conceptual sobre las economías populares, ¿no? Algunos aportes. El primero es que, por supuesto, en este caso, se trata de experiencias que se mantienen dentro de la economía formal. Y además de mantenerse dentro de la economía formal, con un carácter de autogestión, por supuesto, y sin idealizar las experiencias que están muy lejos de cumplir, digamos, ese horizonte, se pretenden además, digamos, se identifican con una lógica contra la lógica del capital, ¿no? Entonces, desde ese marco de referencia, que es donde me ubico, pues la pregunta en torno a la caracterización de esas formas de organización del trabajo de las economías populares, ¿no? La curiosidad por conocer ese detalle respecto a la organización del trabajo, del proceso de trabajo y también de los propios trabajadores. En el caso venezolano, en el caso de estas empresas en particular, me estoy refiriendo en concreto a una que está ubicada, una fábrica de ladrillos de arcilla, ubicada en el estado Lara, en el centro occidente del país, constituida como empresa de propiedad social. Su nombre es Trabajadores Alfareros del Gres. Esta empresa, si bien el dueño privado se declara en quiebra, en el año 2012, poco más de un año después de eso reinicia actividades con una modificación en su línea de producción,
pasa de producir cerámicos a bloques para satisfacer la demanda nacional del Programa Nacional de Construcción de Viviendas, y luego se registra en el 2014 como empresa de propiedad social directa. Lo que la define, en teoría, y ahí el análisis, son, digamos, los elementos centrales del modelo de gestión, como les decía, con un régimen de propiedad social sobre los medios de producción, con la organización de trabajadores en torno a formas asamblearias y el carácter además vinculante de esas decisiones, con una producción también orientada, digamos, a la satisfacción de necesidades nacionales y el énfasis sobre la reinversión de excedentes, ¿no? Tanto para, digamos, la atención de trabajadores como para la reinversión en las propias comunidades de los excedentes de esa actividad productiva. Y finalmente, otro elemento importantísimo, y aquí conecto con con ambas intervenciones de Cristina y también de Isabel, con articulaciones hacia las organizaciones en el territorio, ¿no? Movimientos sociales, el poder popular en general, como entendemos el poder popular en la experiencia venezolana, a través de consejos comunales, comunas y de otras formas organizativas, ¿no? Entonces decía que quedaba con mucha curiosidad por conocer, escucharlas, de ser posible, sobre ese conjunto de características en las experiencias que ustedes nos han relatado, porque además creo que estaríamos de acuerdo en que, como comentábamos en la reunión preparatoria que teníamos ayer, decías, Cristina, cómo justamente no, digamos, el antagonismo con la lógica del capital, darlo por sentado, pues es un asunto que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Porque la dinámica que suele darse es la del antagonismo con la apropiación justamente de esa lógica, ¿no? Y en esas formas de organización es donde pudiera justamente evidenciarse esa dinámica, ¿no? Entonces por eso quedo muy curiosa por escuchar los aportes que nos puedan hacer en ese sentido. Listo, lo dejaría por ahí. Agradecida. Muchísimas gracias, Carolina, por tu contribución. Pasaré directamente la palabra a Ana Julia Bustos, de la Universidad de Buenos Aires y del integrante del grupo de trabajo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, gracias por todas las intervenciones y las presentaciones de Cristina e Isabel, que fueron muy ricas para pensar un montón de líneas de debate que venimos desde hace tiempo ya discutiendo y pensando en el grupo, y que tienen esa característica de ser tan diversas y heterogéneas, como señalaba Cristina al principio, y plantear una apertura tanto teórica como epistemológica como política para la economía política, y que creo que de alguna manera busca en su intención política romper esos discursos hegemónicos y al mismo tiempo articular desde los antagonismos múltiples que evidencian distintas formas de organización política que nos planteen horizontes a futuro, ¿no? Yo quería hacer una intervención en relación con eso para tratar como de retomar un poco la cuestión de la situación de las economías populares en la pandemia, ¿no? Tratar de pensar de alguna manera esos horizontes políticos en este contexto de profundización de todas las crisis, y donde se evidencia todo eso que Cristina nos mostraba en los casos que nos presentó y lo que nos contaba Isabel de los despojos en los territorios de una manera cada vez más brutal y más desigual, ¿no? Pero que sin embargo también en la lectura que nosotros hacemos de las economías populares vemos como, no sé si llamarlo optimismo, ¿no? Pero cierto potencial, ¿no? Cierta potencia creativa, también lo llamaba Isabel, y me parece una palabra súper interesante, que miramos con curiosidad, o sea, que queremos desentrañarla, desenmarañarla y verla como en la lupa, ¿no? Para poder ver cuáles son todas esas hebras que hacen a las formas de organización de
de lo común en los territorios, ¿no? Las formas de sostenimiento de la vida, que en general están sustentadas por mujeres y disidencias también, tanto en lo urbano como en lo rural, y en esos territorios de entre urbano y rural, que son interdependientes. Vemos cómo esas tramas de lo común son sostenidas por, en su mayoría, mujeres, disidencias, pueblos indígenas, campesinos. Entonces, hoy que todas las crisis se profundizan en la pandemia y que en cada territorio aterriza esta pandemia de una manera particular, igual que como ha aterrizado el neoliberalismo a lo largo de todo este tiempo, mi pregunta sería por tratar de vislumbrar ciertos horizontes comunes, ¿no? Tratar de pensar cuáles son esas líneas de interconexión que pueden formar no antagonismos únicos frente al capital, como recién señalaba Carolina, dar más detalle de cuál es ese tipo de antagonismo que se articula, pero sí con ciertos elementos comunes, ¿no? Entonces, ahí yo, cuando escuchaba a todas en sus intervenciones, trataba de pensar como ciertos ejes comunes. Una es la cuestión de cómo cierto lenguaje de la marginalización o del miserabilismo respecto a las economías populares refuerza el rol de ciertos estados o de ciertas fuerzas externas al propio territorio que vengan a salvar o a dotar de cierto desarrollo a estas economías, ¿no? Y que entonces en contextos de crisis pareciera que estas economías populares no tienen un modo propio de hacerse, construirse un saber hacer, sino que necesitan ser conducidas por otras entidades externas, sea el mercado global, sea las ideas de desarrollo nacional, que además se refuerza mucho el imaginario ¿no? Y se vuelven a desacoplar los territorios de su interconexión y se vuelven a fijar en ideas nacionales, ¿no? Un plan de desarrollo nacional para reactivar la economía, que va de la mano de otro elemento que también ahí la escuchaba Isabel y me pareció también entender un poco en la intervención de Ana María, va de la mano de ese avance del extractivismo en el territorio, del despojo de los territorios, que de alguna manera aparece como única solución, ¿no? Entonces, Cristina decía ahí en el caso de esta ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, como una ciudad ideal, donde las lógicas que manejaba la comunidad hasta ese momento eran completamente distintas, tenían que ver con una ecología social, humano, no humano, y el desarrollo, en nombre del desarrollo, se despoja ese territorio de ese saber y de esa forma de organización y se instala un modelo único que viene como de afuera. El despojo tiene que ver con esa lógica de un agente externo y al mismo tiempo con brindarte una solución a un problema que tal vez ni tenías, ¿no? Pero que en realidad te lo presentan como problema. Hoy estamos viendo, y en este momento me sitúo de una manera muy personal en el lugar donde estoy viviendo en este momento, estamos viendo avances feroces sobre los territorios y sobre un discurso que trata de instalar otra vez esta cuestión de necesitamos, para reactivar la economía, producir más carne, agroalimentos, etcétera, ¿no? Contra quienes defienden hace mucho tiempo, y hoy muchos nos sumamos a esa lucha, la autodeterminación de esos territorios, la defensa de las formas de producción de valor en esos territorios y de esas comunidades, la soberanía alimentaria y la diversificación de la producción de alimentos. Bien, esos dos elementos, y un tercero, que creo que tiene que ver con este cruce que hacemos en el grupo hace ya bastante tiempo entre las economías populares y la economía feminista. De alguna manera también hemos visto en la cuarentena y en la crisis de la pandemia una especie de vuelta al hogar y a la casa como una necesidad de instalación de una nueva maquinaria para el control de esos hogares y al mismo tiempo para que ese trabajo se garantice por las mujeres que sostienen esos hogares. Entonces, ahí hay algo de, por un lado,
al principio de la cuarentena lo vimos bien claramente como valorizar, poner en valor los trabajos esenciales, entre ellos los trabajos de cuidado, trabajos en salud y demás, pero al mismo tiempo como volver a reforzar el rol de las mujeres en ese lugar, ¿no? Como que solamente ahí y que de una manera determinada sucede sin el verdadero reconocimiento que eso tiene en términos de valor monetario, de valor social, de valor productivo. Ayer o antes de ayer, después no sé si alguien tiene el dato concreto, me corrige, salió un informe del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Igualdad y Género, que muestra cuánto del Producto Bruto de Argentina representa el trabajo del hogar y de cuidados. Y es superior, en la medición que hacen, al sector de la industria, es un 15,9%. Este dato que recién ahora podemos materializar en números, digamos, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que el trabajo de hogar y de cuidados se sostiene por trabajo femenino y de las diversidades, y sin embargo la economía sigue funcionando así sin darle el verdadero lugar que ese trabajo tiene y remunerarlo como debería o reconocerlo como debería. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, la pospandemia puede llegar a hacernos vislumbrar un horizonte en el que ese lugar de cuidados y de reproducción social no sea simplemente volver a reificar eso en los cuerpos femeninos, sino como hacernos cargo social y comunitariamente de ese trabajo y de ese valor que se produce? Muchísimas gracias, Ana Julia, por tu comentario y tus lecturas. Tenemos media hora más a disposición acá, entonces pasaría directamente la palabra a Cristina e Isabel para una ronda de diálogo con las comentaristas, con lo que Ana Julia, Ana María y Carolina plantearon. No más que 15 minutos para después tener el tiempo de responder siempre ustedes o quienes otras quieran a las preguntas que vienen desde... Bueno, ya tenemos varias preguntas, pero iría directamente a ese diálogo y volver después a profundizar y responder las preguntas. Cristina, te paso la palabra. Gracias, Alyosha. Gracias, Carolina, Ana María, Ana Julia, Isabel. Qué gusto estar en esta discusión y este diálogo. Hay muchas cosas que han surgido en los comentarios que han hecho. Y a mí me parece, de hecho, yo estaba mirando las preguntas, y Carolina, a mí me parece que tu inquietud de esta discusión, que nos quedamos cortos ayer, porque me tuve que ir, la cuestión de hasta qué punto hay un antagonismo desde las economías populares o hay una apropiación de las economías populares de parte de la acumulación del capital. A mí me parece que, de hecho, una de las preguntas la apunté, la Alejandra Naranjo y también la Ana Julia. Me parece que dan, bueno, y varias cosas, Alyosha, que también has dicho tú, nos ayudan a pensar esa pregunta. Para mí, realmente, yo fui, mi tesis doctoral fue en esos barrios en Cochabamba. Fue justo después de la Guerra del Agua. Cochabamba era así como el lugar para pensar la dignidad del pueblo, estas luchas antiprivatizadoras, anticapitalistas, antineoliberales. Y realmente lo que me pareció muy importante pensar, precisamente para las luchas anticapitalistas, para las luchas antiprivatizadoras, es la forma en que les leo lo que escribió Alejandra Naranjo en su pregunta. Ella dijo: existe una redistribución del poder entre las personas que practican economías populares, pero algo que le distingue de la matriz económica es, yo estoy interpretando, Alejandra, me vas a decir si estoy mal. Yo lo que entendí diciendo es que
es el sentido de las capacidades políticas, el horizonte político, que diferencia estos colectivos, estos comunes, donde aún existen desigualdades, donde aún existen relaciones de poder necesariamente, que aún están atravesadas por lógicas neoliberales. Yo ese primer barrio, yo lo llamaba el barrio neoliberal o algo así, emprendedor. Es decir, lograban muchas cosas, eran autogestionados del barrio mismo. No había una empresa por el medio para nada, pero las lógicas mismas reproducían las mismas desigualdades que se encontraban en la ciudad, en la que la gente con menos formación, la gente con menos ingresos, menos podían ser representados en las decisiones barriales. Es decir, para mí esta cuestión de, entonces, si las mismas lógicas de poder, de desigualdades, no son las mismas, si parecidas lógicas pueden existir, ¿cuál es la diferencia? Y es precisamente lo que tú apuntabas, Carolina, y Ana Julia, Alyosha, hemos hablado mucho de esta politicidad, de las posibilidades y los horizontes políticos de esta organización de la economía popular, de las economías populares. Ahí también me pareció súper importante algo que dijo Ana María, y lo vinculo con la experiencia en Venezuela, Carolina, que yo no conozco tanto, pero que has descrito un poco y le he leído un poco, es esta cuestión de qué pueden hacer las políticas públicas. Ana María, tú decías la importancia de comprender el impacto, la forma que las políticas públicas permiten ciertas, digamos, características en diversas economías populares, racializadas, atravesadas por economías ilegales, etc. Y a mí me parece que sí, eso también es una lucha entonces para políticas que pueden como dar un marco que reconozcan, no solamente reconozcan, pero de alguna forma fomenten, como en la propiedad social, por ejemplo, que fomenten las posibilidades que las economías populares se reconozcan como central, fundamental al sostenimiento de la vida. Una de las preguntas, yo ya estoy entrando en las preguntas porque me parece que estamos todos un poco alrededor de algunas mismas inquietudes, unas mismas como intentos de pensar en colectivo. Hay la cuestión de la producción del valor que surge por Juan Camilo, es el que menciona esta disputa del valor, cómo se asigna, cómo se apropia, y esta cuestión de la economía feminista y la relación con las economías populares, que Ana Julia, tú a mí me parece que también apuntas a cómo comprendemos qué es la economía popular. Y nosotros siempre decimos, es poner en centro de la vida. Pero eso hace la economía feminista. Es decir, ¿de qué estamos hablando entonces? Y a mí, yo me encantará escucharles, yo no tengo una respuesta. Una de las preguntas, Cecilia Fraga precisamente pregunta, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre la economía popular y la economía feminista? Y a mí me encantará escucharle a ustedes. Yo diría que lo que estamos intentando hacer cuando nombramos economías populares es intentar nombrar prácticas, formas organizativas, formas colectivas, legitimidad de autoridades, de subjetividades. Los estamos intentando nombrar precisamente para pensar el horizonte. No voy a poder, no voy a poder como expresar esto, entonces les voy a pedir ayuda a las compas. De alguna forma, la economía feminista, yo no sé si hay algo que se puede... Economía feminista para mí es una perspectiva. No llamamos economías comunitarias, por ejemplo, no los llamaría yo economía feminista. A mí me parece que nosotros estamos muy formadas, muy enmarcadas, muy impulsadas por perspectivas de la economía feminista, pero lo que estamos intentando nombrar, tal vez
a veces es demasiado desbordante, pero estamos intentando desplazar, descentrar lo que la economía ha nombrado como la economía. Eso no es la economía. Y a partir de nombrar economías populares como esta diversidad heterogénea, de lo que describía la Isabel, es decir, las economías comunitarias que donde se están sosteniendo, vienen las economías del desarrollo y dicen, nosotros les vamos a resolver, como Ana Julia tú estabas diciendo, y ni siquiera hay problemas ahí. Como decía la Isabel, como comentaba sobre lo que se hacía, no necesitaban de la plata del gobierno. Entonces, la economía popular a mí me parece que es un intento como de nombrar algo grande, pero tiene que ser grande porque es grande lo que ha hecho la disciplina de la economía, la abstracción de la economía. Es enorme eso. Eso ha posibilitado para mí la acumulación del capital. La acumulación sobre todo financiera del capital, la abstracción la abstracción de la economía en el periodo de los 60, 70 con la crisis del capitalismo budista, se debe a la posibilidad que se abstrae tanto la economía que se puede manejar en este nivel tan desvinculado de los territorios, de los actores. Y si es demasiado grande esta idea de la economía popular, que para mí es informado, impulsado, enmarcado por las perspectivas de la economía feminista, pero es una apuesta de como dar la vuelta. Es esas mapas de América del Sur, donde se da la vuelta a la América del Sur, y es como eso, es decir, lo que queremos hacer es decir, no, tenemos que desplazar la economía entendida como disciplina, porque lo que es la economía es lo que los económicos también es decir, estamos en un trabajo no solitos, pero en conjunto con mucha gente. Y esa idea de la economía popular me parece que busca articular muchas distintas luchas, busca articular la economía feminista con la economía posobrerista, es decir, la economía política marxista crítica, es decir, con la economía comunitaria. Esa es un poco la apuesta. Bueno, esas cosas, diría yo. Muchísimas gracias, Cristina, por tus respuestas y por dialogar directamente con las preguntas que vienen. Así que pensaba no leerlas directamente, sino pasar la palabra a Isabel, que está con nosotros. Teniendo en cuenta de las varias preguntas, algunas de las cuales ya le ha respondido Cristina, las han nombrado, y otras que han llegado durante el seminario, vinculadas a distintas cuestiones, también preguntas metodológicas, preguntas vinculadas al trabajo con las organizaciones y al tema de las subjetividades y los procesos autogestivos colectivos, y varias preguntas vinculadas al tema que ha sido uno de los temas clave, justamente la perspectiva de género, la economía feminista, la dimensión ecológica. A partir de estas preguntas que las panelistas ya han podido leer, pasaría la palabra a Isabel y luego a las otras que quieran intervenir. Muchas gracias. Bueno, interesante estos mares de preguntas. Voy a hablar un poco tres cosas. Y no me voy a inscribirme ni a adscribirme a una teoría feminista o todo eso, porque no es que no me apetece, sino que creo que por la misma experiencia que entiendo un poco más la economía comunitaria, las formas de vida comunitaria desde esa perspectiva, y por eso no uso conceptos, incluso hasta es mi resistencia de usar términos y conceptos que quizá es difícil para mí amarrarme desde las prácticas comunitarias. Entonces, pero hay pregunta que me parece importante, por ejemplo, el tema de la organización de trabajo desde la comunidad, cómo se organiza esto. Digo, me parece importante porque tiene que ver
en donde está la participación colectiva. Hay momentos interesantes desde la comunidad, existen procesos colectivos, más trabajos colectivos, pero también hay momentos en que lo colectivo no necesariamente funcione, ¿verdad? Hay motivaciones, por ejemplo, cuando tiene que ser en defensa de territorio, en defensa de elementos de la vida, como es el agua, como es el bosque, como es la tierra, lo colectivo ahí es bastante fuerte. Pero hay otros elementos que quizá un poco más particulares, ahorita no se me ocurre pensar las cuales podrían ser, en donde lo colectivo a veces ya es más pasivo y pues pasan a ver como grupos funcionando dentro de la misma comunidad. El tema de las mujeres es interesante porque en este sentido hay una situación histórica que se ha instalado en diferentes regiones del país que tiene que ver con la organización de trabajo que impuso la finca. ¿Ya? Y en este sentido es que la comunidad fue organizándose de acuerdo a esa imposición de trabajo, incluso hasta el tema de los horarios de trabajo. Por ejemplo, en varias fincas los hombres mayormente, e incluso niños de 8 o 10 años en adelante empiezan a trabajar, salen a las 3 de la mañana, caminan a pie para llegar a la finca a trabajar, regresan y llegan a las 9 de la noche en su hogar. Entonces, todo ese día la que se encarga de todo el trabajo para sostener la familia, incluso siempre explico esa parte porque me parece también injusto, incluso es estas compañeras, estas niñas, estas señoras, las que se quedan en la casa, son las que se encargan de hacer la comida, de producir la comida para el mozo de ese patrón, de esa finca, digamos. Así se organiza, pero cuando hay hubo una época en que toda esta relación finquera se rompió. Las comunidades se levantaron y rompieron esta lógica. La organización de trabajo cambia y me parece bastante interesante porque tuvimos bastante plática con las comunidades y entonces, por ejemplo, a veces se reunían a las 7 de la mañana y era muy extraño para ellos encontrarse a esa hora cuando aún estaban bajo las cadenas de la finca, no se podían ver en la propia comunidad. Entonces cambian los horarios, ellos dicen, bueno, ahora nuestro tiempo, ahora es de nosotros, somos libres. A partir de eso, empiezan a recuperar muy fuerte el tema de las asambleas. En las asambleas participan hombres, mujeres, niños, de todos los miembros de la comunidad. Se toman las decisiones. Sin embargo, en esa parte, entre la asamblea y si hay otro paso que hay que dar después de la asamblea, ahí ya se rompe, digamos, el espacio de hombres y mujeres. Mayormente son los hombres, ¿verdad? Pues ahí hay una situación que revisar y que se ha hablado definitivamente. Y que tiene que ver con el tema que entendí también que era una pregunta, cómo se dan las articulaciones en los territorios con otras organizaciones. Esta es interesante porque existen organizaciones nacionales que tienen perspectivas de lucha. Por ejemplo, existen organizaciones campesinas y en su mayoría su perspectiva de lucha es el tema de la tierra y es el acceso a la tierra. Y ahí hay como bastante diálogo, digamos, y hay bastante cuestionamiento incluso, porque cuando principalmente las comunidades originarias o las comunidades indígenas, cuando empiezan a luchar por la tierra, es que hay una memoria muy cargada y entonces lo que plantean es recuperar su tierra. Y cuando plantean recuperar su tierra y empiezan a articularse con una organización campesina más a nivel nacional, ahí se desdibuja este planteamiento. Y cuando digo se desdibuja, porque la organización campesina no lo lee así. Y estoy hablando apenas tal vez 10 años atrás. Entonces, cuando digo se desdibuja, porque entonces viene la organización campesina en la cual se articula, encausa la lucha y lo lleva a la lógica de instituciones estatales. ¿Y cuál es la lógica de instituciones estatales? Es que
se va por el tema de acceso a la tierra y entonces viene el Estado, dice, bueno, vemos cómo les vamos a dar un pedazo de tierra. Ahí ya no aparece la recuperación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esa parte fue complicada. Últimamente creo que ya hay cierto entendimiento en ese sentido. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, se escucha, perfecto. Entonces, eso me parece interesante, pero últimamente esa parte se ha desarrollado, por ejemplo, ahora por lo menos ya se habla del tema del territorio, que 10 años atrás era complicado en Guatemala hablar tema territorio con las organizaciones macros campesinas. Era más entendible el planteamiento de las comunidades. Y el tema esto de la distribución del poder, que me parece importante también, eso fue bastante discutido, sobre todo los jóvenes hablan mucho en las comunidades. Y el tema colectivo ha ayudado mucho, porque el tema del poder no debe ser individual. Incluso las mismas comunidades fueron como llevando su reflexión de los años de lucha que han traído. Entonces revisan cómo el tema organizativo, muchas veces el tema del poder, cuando se concentra el poder en una persona o se concentra el poder en una junta directiva o en 3 personas, etcétera, a veces eso les ha debilitado la lucha. Esa misma experiencia les ha llevado a decir, no, aquí es una rotación de representación y el poder lo debe tener la comunidad y el poder lo debe tener la asamblea, por lo tanto, ¿verdad? Pero eso son prácticas comunitarias que se va revisando de acuerdo a las experiencias. No se da en todas las regiones del país. Ya se están dando en Resistencias que hace 7 años más o menos se viene dando aquí en Guatemala. Bueno, ahí, gracias. Muchísimas gracias, Isabel. No sé si estos últimos minutos que tenemos a disposición, Carolina, Ana María, Ana Julia o Cristina quieran volver, particularmente por ahí en relación a las preguntas y a los últimos, también las últimas contribuciones de Isabel. Les dejaría unos minutos para después en el cierre anunciar los próximos encuentros del seminario. Preguntas que nos han llegado, acercarnos al cierre de este encuentro. Irama La Rosa dice, en Venezuela se vienen ensayando intercambios comunitarios por la figura del trueque y la creación de monedas para comprar alimentos, desde una visión de cooperación muy femenina más que feminista, en medio de mercado de especulación también populares, donde lógicas neoliberales y patriarcales, porque tremendamente agresivas, tendientes a desmantelar lo común. Son procesos que coexisten y están en tensión. ¿Pueden ustedes relatarnos experiencias similares? Y otras preguntas, las cuales ya algunas se han respondido. La pregunta sobre el enfoque epistemológico y político, si se pueden realizar investigación, acción participativa, investigación militante, o qué otras estrategias utilizamos. Y bueno, el tema que plantea Ismar Ochoa sobre el impacto que tiene el empoderamiento sobre actividades productivas autogestionadas y los imaginarios y subjetividades. Creo que este tema también ha sido debatido, planteado durante el seminario, justamente en relación al tema de los antagonismos de las comunidades y ahí cómo la cuestión de la subjetividad aparece, de la producción de subjetividad y de conflictividad aparece como un eje clave de las economías populares. De hecho, en los próximos 2 encuentros
particularmente en el próximo vamos a poder profundizar algunas de esas cuestiones. Por lo tanto, les invitamos a los próximos encuentros, siempre a la misma hora en un mes. Jueves 1 de octubre, el segundo encuentro será autogestión, infraestructuras populares y organización política. Y justamente ahí el tema de la subjetividad, el tema del poder y temas y cuestiones que ya han surgido durante serán profundizados y les enviaremos y haremos, publicaremos, digamos, los flyers y los eventos tanto en la página de Claxo como en nuestro Facebook. Y el tercer encuentro será el jueves 5 de noviembre sobre políticas públicas, finanzas y economías populares. Ahí justamente el rol del Estado en relación a las economías populares y los procesos de institucionalidad popular. Es otro tema que venimos trabajando en el GT, en relación también a los debates vinculados a salario universal, a renta básica, a los debates sobre la redistribución económica, la cuestión del poder. Llegan últimas dos preguntas. Yo compartiría, ya leemos por mail y les invito a quienes quieren quedar en contacto directamente para preguntas vinculadas a bibliografía, a los trabajos que venimos haciendo, a profundizar, de escribir al mail mapeo@gmail.com. Y lo señalo porque nos han llegado varias mails durante las últimas horas, justamente en tema de bibliografías, y que les enviaremos en las próximas semanas. Además, recordando, muy importante, que además de los seminarios, además de los encuentros virtuales, publicaremos una serie de entrevistas en podcast, que estarán disponibles en las próximas semanas, de acá a noviembre, entrevistas a especialistas, activistas, investigadores, investigadoras sobre las temáticas de los ejes y otras temáticas más vinculadas a nuestro trabajo. También será material a discutir, a compartir, a profundizar. Entonces, bueno, la complejidad de este trabajo que estamos haciendo en estas semanas. No sé si quieren agregar últimas palabras. Yo quería agradecer a todas las panelistas, las comentaristas y a todas ustedes que nos han escuchado, que han participado en este espacio, contribuido con preguntas, y les invito entonces a mantenernos en contacto para los próximos encuentros. Gracias a Cristina, a Isabel, a Ana Julia, a Ana María, a Carolina, bueno, a Pablo y Natalia por el trabajo de gestión de todo ese proceso. Gracias, Ali, a vos también. Gracias. Gracias. Gracias por el intercambio. Sí, qué bonito verles. Muy bueno. Isabel, gracias a todos. Gracias, Isabel. Muchas gracias por sus aportes y por el encuentro. Gracias. Les deseamos, bueno, feliz noche y quedamos en contacto. Hasta luego. Seguimos. Chao. Saludos, gracias. Chao. Besos.